La primera vez que escuché el nombre de El Caimán fue en la base, cuando nos informaron sobre la misión. La foto que nos mostraron era la de un hombre en sus 40s, piel morena, tatuajes en el cuello y una mirada vacía que delataba años de violencia. Su verdadero nombre no importaba. Para nosotros, era el cabrón que había secuestrado a Martín. Martín era parte de nuestro escuadrón en la brigada de fusileros paracaidistas. Hacía 3 semanas que lo habían atrapado en un operativo fallido en la alcaldía de Tláhuac, donde un cartel controlaba las rutas de droga desde los canales de Xochimilco hasta la frontera con Morelos. Nadie hablaba de lo que le habrían hecho desde entonces, pero lo sabíamos. Lo peor no era la posibilidad de que estuviera muerto. Lo peor era que siguiera vivo. La misión era rescatarlo. Pero el problema no era solo entrar, era salir. La entrada del túnel estaba escondida en una vieja bodega abandonada a las afueras de Milpa Alta. Habíamos conseguido la ubicación después de que nuestro comandante organizara un interrogatorio con un halcón del cartel. Lo encontramos con la lengua cortada y las manos destrozadas en un baldío 2 días después de que habló. «Nos van a estar esperando», susurró Sánchez, ajustando su rifle. «Por eso vamos callados», respondió el teniente Morales, el líder de la operación. Éramos 5, Morales, Sánchez, Trejo, Durán y yo. Sabíamos lo que pasaba cuando los narcos atrapaban soldados. No era como en la guerra. Aquí no había prisioneros de guerra ni tratados humanitarios. Aquí te destazaban en videos que luego subían a internet. Nos metimos en la bodega en silencio. El polvo flotaba en el aire y olía a ratas muertas. En el suelo, oculta bajo una lona, había una escotilla metálica. Durán la levantó con cuidado y el olor que salió nos pegó en la cara. Humedad, tierra y algo más. Algo rancio. Los túneles estaban ahí abajo y Martín también. La bajada fue rápida. El túnel era estrecho, lo suficiente para que pasáramos en fila india. El techo estaba reforzado con madera y metal, como si fuera una mina improvisada. La luz era mínima, apenas unas bombillas conectadas con alambres viejos. Morales iba adelante con su rifle en alto, yo detrás cubriendo la retaguardia. Nadie hablaba, solo se escuchaban nuestras botas pisando la tierra húmeda. El primer cuerpo apareció a los 20 metros. Era un hombre joven, vestido con un pantalón de mezclilla y una camiseta ensangrentada, la garganta cortada de lado a lado. La sangre ya estaba seca. «Ejecutado hace poco», susurró Trejo, tocándole el cuello. Seguimos adelante. Conforme avanzábamos, el túnel se ramificaba en varias direcciones, como un laberinto. Algunas partes estaban llenas de bultos de droga envueltos en plástico, otras tenían cajas de municiones. No podíamos pararnos a inspeccionar, solo avanzar. A los 30 metros encontramos la primera celda. Era una jaula de metal oxidado, como las que usan para animales. Adentro había un hombre en calzoncillos, flaco como un cadáver, con la piel pegada a los huesos. Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionó al vernos. «¿Martín?», susurró Sánchez. El hombre solo se quedó mirando, la boca entreabierta. Trejo sacó unas pinzas y cortó el candado. «Vámonos, cabrón, te sacamos de aquí». Pero el hombre no se movió. Fue hasta que Trejo lo tocó que lo entendimos. Estaba muerto. Sentí un nudo en la garganta. No porque fuera Martín, sino porque entendí lo que le habían hecho. Lo habían dejado ahí, sin agua, sin comida, en la oscuridad, esperando. «Chingada madre», murmuró Durán, dándole un golpe a la pared. Morales escaneó la celda con la linterna. «No es él. Seguimos». Caminamos otros 30 metros hasta que los túneles se abrieron a una especie de sala más grande. En el centro había un hombre sentado en una silla de plástico. No se movió cuando nos vio.
Morales le apuntó con la mira del rifle. «Muévete y te vuelo la cabeza». El tipo levantó las manos. Era moreno, con la cara hinchada de golpes. Tenía los labios rotos y los ojos llenos de miedo. «Soy soldado», susurró con una voz cascada. Nos quedamos quietos. «Soy Martín, cabrones». Me congelé. Lo miré bien. Era él. Pero algo estaba mal. Martín no estaba esposado ni atado, solo estaba sentado como si lo hubieran dejado ahí. Trejo se acercó con cautela. «¿Qué te hicieron?» Martín lo miró con ojos oscuros. No sé, murmuró sacudiendo la cabeza. «No me acuerdo de nada». Miré a Morales. No me gustaba esto. «Nos están esperando», susurré. Pero Morales ya había tomado la decisión. Nos lo llevamos. El regreso fue más lento. Martín caminaba a tropezones, temblando. Cada que lo tocábamos, se estremecía. Cuando llegamos a la celda donde estaba el otro cadáver, Martín se detuvo. «¿Qué pasa?», le preguntó Sánchez. Martín señaló el cuerpo. Ese soy yo». Nos quedamos en silencio. «¡No mames! ¡Vámonos ya!», gruñó Trejo, jalándolo del brazo. Pero Martín no se movió. Se quedó mirando el cadáver, como si estuviera viendo un espejo. Y entonces, en el silencio, escuchamos un sonido. Pasos. Nos giramos. Por el túnel de donde habíamos venido, venían sombras. Varias. Morales no dudó. «¡Corran!». El túnel se llenó de ruido, disparos, gritos. Corrimos con Martín entre nosotros, mientras los disparos rebotaban en las paredes de tierra. Trejo cayó. Un balazo en la pierna. Durán lo levantó a rastras. Al llegar a la escotilla, los motores de varias camionetas rugieron afuera. Nos tenían rodeados. «Nos van a hacer mierda», susurró Sánchez. Martín temblaba. Se tapaba los oídos como si no soportara el ruido. Morales miró hacia la salida, luego hacia los túneles. Nos dividimos. No hubo tiempo para responder. Nos esparcimos. Algunos corrieron hacia afuera. Yo me fui por otro túnel con Martín. No sé cuánto corrimos, pero cuando la luz de mi linterna murió, nos detuvimos. Estábamos en total oscuridad. Martín respiraba fuerte. «¿Sigues ahí?», le pregunté. No contestó. Saqué la navaja. «Martín, dime algo». La oscuridad me respondió, y entonces entendí. Ese no era Martín. Cuando desperté, estaba en la superficie. Me encontraron los federales horas después. Fui el único sobreviviente. De Morales, Sánchez y Durán, nunca encontraron nada. Ni de Martín, ni de los hombres que nos persiguieron. Solo quedaron los túneles y el miedo. Siempre supe que esta operación era diferente. Desde el primer día, algo no encajaba. Nos asignaron a una misión encubierta en Sinaloa, un grupo selecto de 8 soldados de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, con órdenes de infiltrar un pueblo pequeño donde un cartel operaba con total impunidad. Se suponía que éramos invisibles, solo que alguien nos veía. Alguien dentro de nuestro propio equipo nos estaba vendiendo. La misión tenía que ser rápida, un operativo quirúrgico, interceptar un cargamento de armas, asegurarnos de que no llegara a su destino y desaparecer sin dejar rastro. Todo planeado al milímetro. Pero la primera noche, cuando llegamos al punto de vigilancia en una vieja cabaña al borde del pueblo, nos estaban esperando. Los halcones del cartel no eran estúpidos. No fue una patrulla improvisada ni un simple error. Sabían exactamente dónde estaríamos, en qué momento y con cuántos hombres. Nos obligaron a retirarnos antes de poder hacer nada. Morales, nuestro comandante, dijo que había sido mala suerte. Pero yo no creo en la mala suerte. Día tras día, la sensación de que algo andaba mal
se hizo más fuerte. Primero fueron detalles pequeños, comentarios que no debían haber salido de nuestro círculo, rutas de vigilancia que el cartel parecía predecir con precisión milimétrica. Luego, lo evidente. Una mañana, cuando estábamos revisando el armamento en la bodega que habíamos acondicionado como base, encontramos una bala en el suelo. Un solo cartucho de calibre 50, algo que no tenía razón de estar ahí. Nadie dijo nada, pero el silencio que siguió a ese descubrimiento pesó más que las palabras. No se trataba de un descuido. Alguien nos estaba dejando un mensaje. Las sospechas comenzaron a pudrirnos desde adentro. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi compañero Sánchez, con quien había compartido trincheras en Tamaulipas. Empecé a analizar cada conversación, cada mirada, cada gesto. Cualquier cosa podía ser una señal. La paranoia era como una enfermedad, y yo estaba infectado. La primera vez que vi algo concreto fue en la madrugada del quinto día. Había salido a fumar un cigarro detrás de la bodega. La noche estaba en calma, con el viento soplando polvo sobre la carretera que llevaba al pueblo. Entonces, vi una sombra moverse entre los árboles. No corría, caminaba con calma. Alguien de los nuestros. Saqué mi pistola y lo seguí en silencio, avanzando entre los matorrales hasta llegar a un claro donde un pequeño altar de veladoras iluminaba el suelo seco. Era Paredes, y estaba hablando por radio con alguien más. Mi pulso se aceleró. Paredes era uno de los más jóvenes del escuadrón, pero tenía buena reputación. O eso creía. Me acerqué más. El comandante sospecha, dijo en voz baja, pero no hará nada sin pruebas. No escuché la respuesta, solo el crujido del radio. Sí, esta noche. Algo dentro de mí se quebró. Volví sobre mis pasos sin hacer ruido. Regresé a la bodega y esperé. Paredes tardó 10 minutos en entrar. Cuando lo hizo, nuestras miradas se cruzaron. Él sabía que yo lo había visto. Yo también lo sabía. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, le conté a Morales. Eso no prueba nada, dijo, cruzándose de brazos. ¿Y qué quieres? ¿Que esperemos a que nos maten? Morales no respondió. No sé si porque no sabía qué hacer o porque ya lo sabía desde antes. La noche siguiente, Sánchez desapareció. Fue en medio de una tormenta. Salió a patrullar una de las rutas cercanas y nunca regresó. Cuando fuimos a buscarlo, encontramos su chaleco táctico colgado de un árbol, como una maldita advertencia. Nos están cazando, dijo Trejo, con la voz tensa. Nos están traicionando, respondí. Nadie me contradijo. A esas alturas, ya nadie dormía tranquilo. Morales hizo como si nada estuviera pasando, pero todos sentíamos la misma presión en el pecho. Alguien de los nuestros nos iba a matar. La pregunta era quién y cuándo. El momento llegó la siguiente noche. Estábamos en la bodega, revisando mapas, cuando un disparo rompió el silencio. Trejo cayó al suelo, un agujero abierto en la frente. El caos se desató. Nos agachamos detrás de los sacos de arena, apuntando a la oscuridad. El francotirador estaba cerca, demasiado cerca. Entonces lo entendí. Nos estaban atacando desde adentro. Apunté a Paredes sin dudarlo. «¡Baja el arma!», grité. Pero ya era tarde. Paredes disparó primero. Morales cayó. Los demás reaccionaron en segundos, el eco de los disparos retumbando en la bodega. Cuando todo terminó, Paredes estaba muerto, pero ya no importaba, porque afuera las camionetas del cartel ya estaban rodeándonos. Duramos 5 minutos más. Nos sacaron uno por uno. Nos arrodillaron en el suelo, la tierra húmeda pegándose a nuestras rodillas. El líder del grupo nos miró con una sonrisa. Nos hicieron un favor, dijo. Ya se estaban matando solos.
Sacó un cuchillo y caminó hacia mí. «Dime, soldado, ¿vale la pena morir por esto?» No respondí. El cuchillo brilló bajo la luz de los faros, y entonces un disparo, un solo disparo. No sé quién lo hizo, no sé quién empezó, pero de repente todo se convirtió en un infierno. Lo siguiente que recuerdo es correr, escapar entre los matorrales, con el silbido de las balas a mi espalda. No sé cómo llegué al río, no sé cómo crucé la maleza, pero cuando amaneció, estaba solo, y con la certeza de que nunca debí confiar en nadie. Cuando regresé a la base, me hicieron preguntas. Les conté lo que pasó. Algunos me creyeron, otros no. Pero al final, solo importó una cosa. Ya no quedaba nadie más para contradecirme. Y eso, de alguna manera, me hizo sospechar de mí mismo. Cuando acepté el trabajo, me dije a mí mismo que no era diferente de cualquier otro encargo. Después de todo, un soldado retirado con mi experiencia no tiene muchas opciones. Podía trabajar de guardia de seguridad en alguna empresa de transporte, hacer consultoría de seguridad privada o aceptar un contrato de los que no dejan rastro en el papel, pero sí en la conciencia. Elegí lo tercero, y esa fue la peor decisión de mi vida. Me contactaron en un bar en Guadalajara a través de un viejo conocido de la milicia. Nada de nombres, solo una oferta directa. 5 años de servicio, sueldo millonario, alojamiento cubierto. Solo tienes que entrenarlos, hacerlos eficientes. Nadie mejor que tú para eso. El ellos se refería a la gente del Cártel del Pacífico. Su brazo armado estaba en expansión y necesitaban convertir a sus sicarios en soldados de verdad. El dinero me cegó. Quise creer que si solo entrenaba, si solo me enfocaba en táctica y disciplina, podría justificarlo. Podría convencerme de que era un simple instructor, no un asesino. No tardé en darme cuenta de lo que realmente querían. El campamento estaba en algún punto de la Sierra Madre Occidental, en una propiedad de varias hectáreas rodeada de muros altos, con torres de vigilancia y patrullas armadas. Era un pequeño cuartel militar en medio de la nada, con galpones llenos de armamento, vehículos blindados y hasta una enfermería. Mi primer día, me llevaron a un patio donde 30 hombres esperaban formación. «Desde hoy, estos cabrones son su responsabilidad», dijo el mayor, mi contacto principal dentro del cartel. No era militar, pero tenía el porte y la autoridad de uno. «Entrénelos bien, porque pronto entrarán en guerra». El grupo era un desastre. Sicarios jóvenes, sin disciplina, con la mentalidad de pandilleros. Tipos que sabían disparar, pero no luchar. Mi trabajo era convertirlos en un ejército, y lo hice. Las primeras semanas fueron técnicas básicas, tácticas de combate en zonas rurales, manejo de explosivos, resistencia física. Algunos murieron en los entrenamientos, pero eso no les importaba a sus jefes. Para ellos, solo eran carne de cañón. Pero entonces empezaron las órdenes extrañas. El mayor se acercó a mí después de un mes. «Capitán, vamos a enseñarle a la gente lo que es el miedo». «Ya lo saben», respondí, sin entender. Sonrió. «No como nosotros queremos». Me entregó una lista de prácticas nuevas: ejecuciones simuladas, tortura psicológica, infiltración a casas de enemigos para dejar mensajes. «Queremos que sepan que los observamos, que sepan que si no se rinden, sus familias pagarán. Yo entrené hombres para la guerra. Esto no era guerra, era terrorismo. Las primeras veces intenté mantenerme al margen. No me metía cuando los hacían cavar sus propias tumbas solo para disparar al aire y dejarlos salir. No interfería cuando dejaban cuerpos mutilados en los caminos, asegurándose de que fueran encontrados al amanecer.
pero cada vez se volvía más difícil ignorarlo, hasta que me obligaron a participar. La primera vez que me hicieron presenciar una ejecución no fue con balas, fue con fuego. Ataron a un hombre de otro cártel a una silla y le prendieron fuego mientras lo filmaban. Yo solo estaba ahí para mirar, para aprender, porque al día siguiente me dijeron que era mi turno, que ahora yo debía supervisar, que mi entrenamiento no solo debía hacerlos pelear mejor, sino matar mejor. Profesionalizar la violencia, le llamaron. Y ahí entendí que ya no había salida. Intenté huir. Planeé mi escape en secreto, pero sabían lo que estaba pensando. Una noche, cuando estaba empacando una mochila con dinero y provisiones, entraron a mi habitación. El mayor sonreía. «Capitán, ¿a dónde va?» 3 sicarios armados lo flanqueaban. «¿Se nos quiere ir sin despedirse?» No respondí. Sabía que si decía la verdad, me mataban. «¿Sabe qué hacen con los traidores, capitán?» Se inclinó hacia mí, con su voz baja y tranquila. «Los hacemos un ejemplo». Sentí un escalofrío. «Si vuelve a intentarlo, vamos a traerlo de regreso, a la fuerza, y no va a gustarle cómo». Desde entonces, cada día fue peor. Cada noche soñaba con las caras de los que entrené, con los gritos de los que murieron, con la certeza de que mi condena ya estaba escrita. Podía seguir enseñándoles, podía seguir siendo útil, pero nunca iba a salir vivo de ahí. El miedo se convirtió en mi sombra, hasta que decidí que si iba a morir, lo haría bajo mis propios términos. Mi oportunidad llegó una madrugada. Uno de mis reclutas más cercanos, un tipo llamado Romero, se acercó en silencio mientras fingía hacer la ronda de guardia. «Capitán, ¿qué pasa?» Miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. «Yo tampoco quiero estar aquí». Sentí un nudo en el estómago. «Me ayudaré a escapar», susurró. «Pero necesito que me ayude también». No sabía si era una trampa. No sabía si al final me iba a entregar, pero no tenía opción. Si me quedaba, terminaría muerto. La fuga fue rápida. Romero distrajo a los guardias. Yo tomé un rifle y eliminé a 2. Corrimos a la selva. Corrimos sin detenernos, con los perros ladrando detrás de nosotros, con las linternas iluminando la maleza. Sabíamos que si nos atrapaban, nos harían pedazos. Solo cuando el amanecer iluminó la sierra, nos detuvimos. Romero respiraba con dificultad. «¿Y ahora qué, capitán?» Miré el horizonte. No tenía respuesta, pero al menos ya no estábamos ahí. Al menos ya no estábamos muertos. Aún no. Nunca regresé a la ciudad. Nunca volví a ver a mi familia. Sabía que si me encontraban, no habría segundas oportunidades. Viví escondido, cambiando de nombre, moviéndome de un estado a otro, con la paranoia mordiéndome la nuca todos los días. Y cada vez que en las noticias aparecía un video de tortura, un convoy de sicarios bien entrenados, un nuevo grupo de élite dentro del narco, sabía que era mi culpa. Yo los había creado, yo los había convertido en lo que ahora eran. Y eso es algo de lo que nunca voy a poder escapar. La orden llegó en la madrugada. 7 soldados de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, enviados a la Sierra de Sinaloa para desmantelar un campamento del Cártel del Pacífico. No era un operativo cualquiera. Los últimos destacamentos que habían entrado en esa zona no habían regresado. Nos dijeron que los narcotraficantes estaban usando tácticas nuevas. No entendimos qué significaba hasta que ya era demasiado tarde. La sierra se alzaba oscura frente a nosotros cuando llegamos en los camiones. El plan era simple: avanzar en 2 equipos, identificar y neutralizar cualquier amenaza. Pero desde que pisamos tierra, todo se sintió mal.
El aire olía a humedad y a algo más, algo rancio, a la muerte. A las 2 horas de marcha, encontramos el primer cuerpo. Estaba colgado de un árbol, con la piel abierta en tiras. El mensaje era claro. «Nos están esperando», dijo Morales, nuestro comandante. Yo sentí el primer nudo en el estómago. Seguimos avanzando. El camino se hacía más estrecho, la vegetación más densa. El silencio pesaba sobre nosotros. No había aves, no había insectos, solo el crujido de nuestras botas sobre la hojarasca. Al anochecer, levantamos un campamento improvisado. Nadie encendió fogatas. No queríamos que nos vieran. A medianoche, desapareció el primero. Era Ramírez, el explorador del equipo. Lo último que escuchamos fue el crujido de las ramas cuando se alejó a mear detrás de un arbusto. Nunca regresó. Lo buscamos con linternas, pero no había rastro. Solo encontramos su rifle, limpio, apoyado contra una roca. Eso no tenía sentido. Nadie abandona su arma, a menos que... No quería pensarlo. El segundo en desaparecer fue Herrera, al amanecer. Estábamos empacando nuestras cosas cuando notamos que su mochila seguía ahí. Pero él no. No había señales de lucha. No había huellas de arrastre. Era como si simplemente se hubiera esfumado. Morales ordenó que siguiéramos avanzando. No podíamos quedarnos quietos. Sabíamos que nos estaban cazando. El tercer día fue peor. Caminamos por una vereda angosta, flanqueada por barrancos y árboles retorcidos. El suelo estaba húmedo por la lluvia nocturna. Entonces encontramos la cabaña, un viejo refugio de madera oculto entre la maleza. Olía a carne podrida. Adentro, colgados del techo, estaban Ramírez y Herrera, abiertos, vivos cuando los desollaron. El silencio en la cabaña era absoluto. Nadie dijo nada. No hacía falta. Había algo más. Sobre la mesa, cubierto de sangre, había un mapa. Era nuestro mapa, con nuestras rutas marcadas. Alguien nos había vendido, alguien de los nuestros. La paranoia se volvió insoportable. Cada mirada entre nosotros era una sospecha. Cada movimiento, una amenaza. No confiábamos en nadie, ni siquiera en Morales, especialmente en Morales. Él era el único que había recibido la información sobre la misión antes de que saliéramos de la base. Él nos había llevado directo a la emboscada. La noche cayó y con ella el verdadero terror. Escuchamos los susurros primero, no disparos, no gritos, solo susurros rodeándonos en la oscuridad. Nos manteníamos espalda, con los rifles en alto, pero no disparábamos, porque no había nadie, solo la niebla y los susurros. Entonces, alguien gritó, «Sánchez». Corrimos a su posición, pero cuando llegamos, solo quedaba su uniforme, doblado en el suelo. Ni una gota de sangre, ni un solo rastro. Nos estaban jugando. Nos estaban volviendo locos. No dormimos, no hablábamos, solo esperábamos. Esperábamos ser los siguientes, hasta que, en la madrugada, escuché un clic detrás de mí, el seguro de un arma. Me giré. Era Morales, apuntándome a la cabeza. No dijo nada, solo sonrió. Entonces entendí. Él no nos estaba vendiendo. Él ya era parte de ellos. Disparé primero. La bala lo derribó de espaldas, pero ya era tarde. Ya nos tenían. Desperté en la cabaña, amarrado. El mayor estaba frente a mí, vestido de negro, con un machete en la mano. «Peleaste bien», dijo, «pero ya no pelees». Detrás de él, en las sombras, vi a Morales. Ya no parecía un soldado, parecía un animal. Y yo sabía que me harían lo mismo, que me volverían uno de ellos, que me quebrarían,
O peor, que me soltarían para que cazara a otros, como ellos, como los que me susurraban en la niebla. Desde que llegamos a San Isidro, supe que algo no estaba bien. Nos habían enviado con una misión clara: infiltrar el pueblo, localizar un laboratorio de metanfetamina y destruirlo. Salimos al amanecer en un convoy de 4 camionetas, un escuadrón de 12 hombres de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Se suponía que San Isidro estaba controlado por el Cártel del Norte, pero cuando llegamos, el lugar parecía desierto. No había gente en las calles, no se oían perros ni gallos, ni siquiera el viento movía las hojas de los árboles, solo el calor sofocante y el zumbido lejano de las moscas. El miedo comenzó a instalarse en nuestro pecho mucho antes de que viéramos el primer cuerpo. Nos movimos en formación por la calle principal. El pueblo estaba en ruinas, casas con las puertas abiertas, coches abandonados con las llantas ponchadas. El polvo cubría todo, como si nadie hubiera pasado por ahí en meses. Entonces lo encontramos. Un hombre flaco, con la piel pegada a los huesos, sentado en la acera frente a una tienda destrozada. No nos miraba, no se movía. Morales, nuestro líder, se acercó con cautela y le tocó el hombro. El hombre cayó al suelo como un muñeco de trapo. Estaba muerto, pero lo peor era su rostro. Los ojos abiertos, fijos en el infinito, como si hubiera visto algo que lo dejó congelado en el tiempo. Nos dividimos en grupos para registrar el pueblo. No tardamos en encontrar más cuerpos. Algunos dentro de las casas, sentados en sillas o acostados en el suelo, con la misma expresión vacía. Otros en la calle, con los huesos marcados por la piel reseca, como si hubieran muerto de hambre. Pero no estaban descomponiéndose. Parecían haber estado así durante semanas, tal vez meses, sin que la naturaleza los tocara. La sensación de que algo nos observaba desde las ventanas se hizo insoportable. Nadie hablaba, excepto cuando era estrictamente necesario. Sabíamos que no estábamos solos. Esa noche, escuchamos los primeros ruidos: golpes en las paredes, rasguños en las puertas, susurros. Cuando salimos a revisar, no encontramos a nadie. Pero el aire olía diferente, denso, como miedo hecho aroma. Fue cuando los encontramos, encerrados en un sótano bajo la escuela. Eran 6, hombres, mujeres y un niño de no más de 10 años. Estaban en cuclillas en la oscuridad, con la piel pegada a los huesos, los labios partidos y los ojos enloquecidos. Uno de los hombres intentó abalanzarse sobre nosotros, pero no tenía fuerzas. «Agua», susurró una mujer. «Agua». Durán sacó su cantimplora y se la acercó. Pero en lugar de beber, ella comenzó a llorar. «Nos dejaron aquí», murmuró entre sollozos. «Nos dejaron aquí para vernos morir. Los prisioneros nos contaron la verdad. El cártel controlaba San Isidro desde hacía años. No solo traficaban drogas, experimentaban con la mente de la gente. Primero, los privaron de comida y agua. Luego, los hicieron pelear entre ellos por las sobras. A los que intentaban escapar, los colgaban en la plaza. Los niños aprendieron que si lloraban, no comían. Las madres vieron morir a sus hijos en sus brazos. «Nos convertimos en animales», dijo uno de los sobrevivientes. «En cosas». Morales les prometió que los sacaríamos de ahí, pero sabíamos que no podíamos. El cártel nos estaba esperando y el pueblo era una trampa. Desperté con un cuchillo en el cuello. Uno de los sobrevivientes había robado mi arma mientras dormíamos. «Dame comida», susurró. «Dame comida o te mato». Mi mano llegó antes a su garganta. Lo tiré al suelo y le quité el arma. Él no lloró, solo me miró con odio. Morales nos reunió a todos.
Nos vamos. Pero cuando salimos de la casa, los vimos. A lo lejos, en la plaza, más de 30 personas deambulaban en la penumbra. No nos atacaban, no gritaban, solo caminaban en círculos, con los ojos en blanco, como si hubieran olvidado cómo ser humanos. Intentamos huir, pero nos estaban esperando, no en la entrada del pueblo, adentro. Los sobrevivientes, los mismos a los que intentamos ayudar, nos traicionaron, nos entregaron, no por dinero, no por venganza, solo porque querían vernos morir como ellos, como todos los demás. Nos tendieron una emboscada en la plaza, las balas volaron, corrí, vi a Morales caer con el cráneo abierto, vi a Durán disparar su último cartucho antes de que lo derribaran, vi a los habitantes con cuchillos y piedras despedazando a los nuestros. Corrí y nunca miré atrás. Amanecí en el monte, con el uniforme roto y el cuerpo cubierto de tierra. San Isidro seguía ahí, intacto, el pueblo de los muertos que no morían, el pueblo donde el cártel convirtió a la gente en fantasmas vivientes. Caminé sin rumbo hasta que me recogió un grupo de soldados federales. Les conté todo, no me creyeron. Dijeron que el pueblo había sido arrasado hace años, que San Isidro no existía, pero yo lo vi, yo estuve ahí, y a veces, en las noches, aún escucho los susurros, aún huelo el miedo en el aire, y sé que ellos siguen ahí, esperando a que alguien más entre, para que nunca salga. Nunca pensé que volvería a la guerra. Salí del ejército después de 10 años en combate. Sobreviví a las emboscadas, a los ataques nocturnos y a las traiciones dentro de mi propio batallón. Vi morir a mis compañeros, algunos en el campo de batalla y otros en la corrupción que nos rodeaba como una niebla imposible de disipar. Cuando colgué el uniforme, juré que nunca volvería a empuñar un arma. Me mudé a Aguascalientes con mi esposa y mi hijo, abrí un pequeño taller mecánico y traté de olvidar. Pero la guerra nunca olvida. Y una noche, la guerra entró en mi casa. Era tarde. El calor de mayo hacía que el aire dentro de la casa se sintiera denso. Me quedé dormido en el sofá con la televisión encendida hasta que escuché el ruido. Golpes en la puerta. No un toque normal. Golpes secos, calculados. Me levanté con el corazón acelerado y miré a mi esposa, Sofía, que bajaba las escaleras con miedo en los ojos. «No abras», susurró. El instinto me decía lo mismo, pero cuando los golpes cesaron, una voz habló desde el otro lado. «Sabemos que estás ahí, comandante». El título me erizó la piel. Hacía años que nadie me llamaba así. «Si no abres, matamos a tu hijo». Mi cuerpo se congeló. Corrí al cuarto de Daniel, pero la cama estaba vacía. Los dejé entrar. 4 hombres con botas militares, chalecos antibalas y rifles AK-47 entraron como si la casa ya les perteneciera. Uno de ellos, un tipo de barba rala y ojos hundidos, me miró con una sonrisa. «Buenas noches, comandante. ¿Dónde está mi hijo?» «Seguro, por ahora». Me temblaban las manos, pero no me moví. Sabía cómo funcionaban estos perros. Si mostraba miedo, me destrozaban. «¿Qué quieren?» El tipo sonrió aún más. «Necesitamos de su experiencia. Ya no hago ese trabajo. Ya lo hace, desde el momento en que abriste la puerta». El taller quedó cerrado. Mi casa, vacía. Me llevaron a una finca en los límites de Zacatecas. 8 hectáreas de tierra con un muro de piedra, una entrada con portón de acero y hombres armados patrullando las inmediaciones. Adentro parecía un maldito cuartel. Había entrenamiento, equipo táctico y un grupo de hombres jóvenes recibiendo órdenes. Algunos tenían experiencia en combate, la mayoría no. «Nos han estado jodiendo los guachos. Necesitamos a alguien que nos enseñe a pelear como ellos. No trabajo para ustedes». El tipo de la barba me miró con calma.
Tu hijo está con nosotros. No te estoy pidiendo que aceptes. Ya aceptaste. Mi cuerpo se tensó. ¿Dónde está? En otro lugar. No te preocupes. Le estamos dando buena vida. Pero si no cooperas... No necesitaba que terminara la frase. El miedo es un arma. Y ahora lo estaban usando contra mí. No me dejaron ver a mi hijo. Me dieron un uniforme negro, un arma, y me dijeron que empezara el entrenamiento. Me obligué a separarme de lo que sentía. No había opción. Les enseñé a disparar en movimiento, a resistir interrogatorios, a usar explosivos caseros. Era un trabajo sucio, pero frío, técnico, hasta que me pidieron otra cosa. Los soldados han estado metiéndose en nuestros territorios, dijo el jefe, un hombre al que llamaban el general, con una cicatriz en la mejilla. Queremos que sientan miedo. No entiendo. Quiero que enseñes a los muchachos a hacer hablar a los prisioneros. La sangre se me heló. No hago eso. El general se inclinó hacia mí. No quiero un no por respuesta. Me levanté de la mesa. En un segundo, 4 armas apuntaban a mi cabeza. Si te matamos, matamos a tu familia también. Y así, con el cañón de un rifle en la sien, entendí lo que tenía que hacer. El primer prisionero era un halcón de un grupo rival. Tenía 18 años. Lo tenían atado a una silla en un cuarto de cemento, con las manos cubiertas de sangre seca. Me entregaron un cuchillo y me dijeron que le enseñara a mis alumnos cómo hacer que hablara. El chico me miró con terror. Yo también quería llorar, pero no podía. Me acerqué a él y le susurré: habla, diles lo que quieran saber. Se aferró a su silencio. Yo también. Hasta que otro de los sicarios tomó el cuchillo de mi mano y se lo clavó en la pierna. El grito me taladró el cráneo. Vomité en un rincón. El general se rió. Hay que acostumbrarse, comandante. Yo no los torturaba, pero tampoco los salvaba. Cada noche, cuando intentaba dormir, escuchaba los gritos desde la bodega. A veces, soñaba que mi hijo estaba en esa silla y me despertaba con la cara empapada en sudor. Tenía que salir de ahí. Tenía que sacar a mi familia. El general me llamó a su oficina. Mañana hay una entrega en la carretera. Necesitamos que la supervises. No soy mensajero. Me lanzó una carpeta con fotos. Las fotos eran de mi esposa y mi hijo, en un cuarto desconocido. Si algo sale mal, ellos pagan. No dije nada, pero dentro de mí algo se rompió. Nos emboscaron. Los soldados nos estaban esperando. El convoy estalló en fuego cruzado. Vi caer a los sicarios. Yo también disparé, no porque quisiera, porque no tenía opción. Huimos entre los cerros. Quedamos solo 3. El general, yo y el tipo de la barba rala. Cuando se distrajeron, le quité el arma al general y le volé la cabeza. El otro intentó reaccionar, pero una bala en la garganta lo detuvo. Caí de rodillas. Los soldados llegaron. Me encontraron con las manos en alto. El uniforme negro ensangrentado. Me tiraron al suelo. Uno de ellos se acercó. ¿Nombre? No respondí. ¿Trabajabas para ellos? Tragué saliva. Mi hijo. La voz me falló. Se llevaron a mi hijo. El soldado me miró en silencio. Entonces habló. Los encontramos esta mañana. El aire se me fue de los pulmones. Tu familia está bien. No sé si lloré o reí. Solo sé que ahí, en el suelo de la sierra, después de semanas de pesadilla, sentí algo que creí perdido. Algo que me habían arrancado desde la primera noche en que llamaron a mi puerta. Esperanza. La primera vez que escuché el nombre Operación Tormenta, supe que iba a ser una de esas misiones de las que no todos regresan.
Estábamos en el destacamento en Matamoros cuando nos informaron. Un líder del cártel del Golfo, conocido como El Águila, se había refugiado en San Mateo, un pueblo olvidado cerca de la frontera con Texas. Nuestra misión era localizarlo, extraerlo y llevarlo a la base sin hacer demasiado ruido. Sonaba sencillo. No lo fue. Porque en San Mateo no encontramos sicarios, no encontramos resistencia, no encontramos nada. El pueblo entero había desaparecido. El convoy avanzó por la carretera secundaria a paso lento. 4 camionetas blindadas, 16 soldados, armamento pesado. Nos habían advertido que San Mateo era zona caliente. Los reportes indicaban que en las últimas semanas el cártel había tomado el control absoluto del pueblo. La violencia había aumentado, los desaparecidos sumaban docenas y los federales habían perdido contacto con su última patrulla enviada a la zona. «Este lugar es una ratonera», dijo Morales, nuestro capitán, mientras miraba el paisaje seco y polvoriento. «Si nos emboscan aquí, estamos jodidos». Los radios estaban extrañamente silenciosos. Ni siquiera captábamos señales del cártel, algo raro en territorio dominado por ellos. El primer aviso de que algo estaba mal llegó cuando cruzamos la entrada del pueblo. San Mateo estaba vacío. No había autos en movimiento. No había perros, niños jugando en la calle, ni el sonido de un radio encendido en alguna ventana. Solo el viento arrastrando hojas secas y el eco de nuestras botas al bajar de las camionetas. Nos desplegamos en formación y avanzamos entre las casas. Las puertas estaban abiertas. Los platos seguían servidos en las mesas. El café aún estaba en las tazas, seco y cuarteado por el calor. Era como si el pueblo hubiera sido abandonado de un momento a otro. Y eso era imposible. Aún no habíamos disparado ni una sola bala, pero la tensión se sentía como una soga al cuello. Montamos un campamento en la plaza central, utilizando el edificio del ayuntamiento como punto de control. Seguíamos sin señales del cártel, pero encontramos algo peor: los primeros cuerpos. En el sótano de una casa de 2 pisos, hallamos a 5 personas: un hombre, 2 mujeres, un adolescente y un niño. No habían sido baleados, no tenían heridas visibles, solo estaban sentados en el suelo, con la mirada perdida y la piel pálida, muertos, pero sin signos de violencia. A su alrededor había botes de agua y comida sin abrir. El forense de nuestro equipo intentó explicarlo, pero no tenía respuestas. No hay señales de intoxicación, no fueron asfixiados. Es como si simplemente hubieran dejado de vivir. Alguien los mató sin tocarlos, y eso me aterraba más que cualquier bala. El pánico empezó cuando intentamos pedir apoyo por radio y solo obtuvimos estática. El sargento Durán intentó conectarse con la base a través de la frecuencia de emergencia. Nada. Nuestras camionetas aún tenían gasolina, pero cuando intentamos salir del pueblo, el camino por el que habíamos llegado ya no estaba. Había un deslizamiento de tierra, no un bloqueo con escombros, no un accidente. Un maldito derrumbe de varios metros de altura cubría la única salida. «Esto no es normal», dijo Sánchez, mirando el obstáculo. «Esto no fue un accidente. Nos estaban encerrando. Alguien lo había planeado. Y caímos en su trampa. Fue cuando comenzaron los desaparecidos». El soldado Ramírez estaba haciendo guardia cerca del ayuntamiento. Apenas nos dimos cuenta de que ya no estaba. Su rifle seguía en el suelo, pero no había signos de lucha. Lo buscamos por todo el pueblo. Nada, ni huellas, ni sangre, solo silencio. La noche cayó y el miedo nos paralizó. Por primera vez en mi vida, deseé estar en medio de un tiroteo. Eso al menos era algo que entendía. Pero esto era algo diferente.
Los nervios nos estaban matando. Morales intentaba mantener el control, pero su voz ya no tenía la firmeza de siempre. Los soldados hablaban en voz baja, como si temieran ser escuchados por algo más que el viento. Y luego desapareció Durán. Estaba a metros de nosotros, armando una barricada. Nos giramos un segundo y cuando volvimos la vista, se había ido. Así de fácil, así de imposible. Al revisar la cámara de seguridad que habíamos instalado en la plaza, vimos la grabación. Durán estaba parado, acomodando costales de arena. Luego, simplemente, dejó de estar ahí. Ni una sombra moviéndose, ni un ruido extraño, solo vacío, como si alguien lo hubiera borrado del mundo. Decidimos hacer algo impensable: quemar el pueblo. Si no podíamos controlarlo, lo destruiríamos. Si alguien se escondía en las sombras, lo obligaríamos a salir. Si nos estaban cazando, haríamos que nos vieran. Prendimos fuego a las casas, a los negocios, a la iglesia. Las llamas iluminaron la noche. Esperamos a que algo pasara. Pero lo único que ocurrió fue que las llamas ardieron, consumieron los edificios y luego se apagaron. El pueblo seguía ahí, y nosotros también, atrapados, desesperados, perdidos. Solo quedábamos 5: Morales, Sánchez, Ortega, Juárez y yo. El resto se había desvanecido como si nunca hubieran existido. Ya no hablábamos, ya no comíamos, solo esperábamos nuestro turno. Morales finalmente rompió el silencio. «¿No hay cartel?» «¿Qué?», preguntó Juárez. «Nunca lo hubo». Nos miró con ojos vacíos. «Nos trajeron aquí para esto». «¿Para qué?». Él sonrió y sacó su pistola, apuntó a su sien y apretó el gatillo. Sánchez corrió. Ortega se pegó a una pared y empezó a murmurar algo sin sentido. Juárez me miró con terror. «Nos vamos a morir aquí». Yo no respondí, porque en ese momento entendí la verdad. San Mateo no era un pueblo, era una trampa. No para el cartel, para nosotros. Nos trajeron aquí para desaparecer. Nos trajeron aquí porque sabían que nunca saldríamos. Sabían que nadie vendría a buscarnos. Nadie pregunta por los soldados que no existen. La última noche me quedé solo. No sé qué pasó con los demás. No sé qué pasará conmigo. Solo sé que si alguien encuentra este cuaderno, no vengan a San Mateo. No intenten salvarnos. Solo dejen que nos olviden. Nos enviaron a la frontera para patrullajes nocturnos. Oficialmente, estábamos ahí para rastrear movimientos del Cártel del Noreste, un grupo que llevaba meses traficando armas y drogas a través del río Bravo. La inteligencia indicaba que operaban en esa franja desértica entre Tamaulipas y Texas, moviéndose como sombras entre la maleza y los montes. Pero todos sabíamos que esto no era una misión normal. El teniente Morales, nuestro comandante, lo dejó claro en la primera junta. Nos han emboscado a 5 patrullas en este sector. No han dejado testigos. Nos miró a cada uno a los ojos. Aquí hay algo más, y lo vamos a averiguar. Esa primera noche avanzamos en silencio. Éramos 12 hombres, divididos en 3 unidades. Íbamos en camionetas tácticas, con luces apagadas y la vista puesta en la maleza. El aire era seco y el polvo se pegaba a la garganta. El único sonido era el del viento y nuestras botas en la grava. Nada se movía, ninguna señal del cartel, pero la sensación de estar siendo observados era imposible de ignorar. No era paranoia, alguien estaba ahí y nos estaba esperando. El primer mensaje llegó por radio. Estábamos revisando un viejo almacén de cemento, vacío y lleno de grafitis, cuando el ruido de estática interrumpió nuestra frecuencia. Luego, una voz. «Sabemos quiénes son. Sabemos a dónde van». No era voz de un narco. No había insultos ni amenazas. Era algo peor. Calma,
precisión, como si quien hablaba ya supiera el final de la historia. Morales nos ordenó regresar al campamento, pero en el camino vimos las luces en la colina, 4 puntos rojos, como miras térmicas, fijas en nosotros. No dispararon, solo nos observaron. El soldado García desapareció en la madrugada. Estábamos en el campamento, descansando por turnos, cuando se levantó a mear detrás de un arbusto. Nunca regresó. Salimos a buscarlo con linternas, llamándolo por su nombre, pero lo único que encontramos fue su rifle, limpio, apoyado contra una roca, sin rastros de lucha, sin huellas en la tierra, como si se lo hubiera tragado el desierto. Las emboscadas comenzaron al anochecer, disparos en la distancia, sombras moviéndose entre los árboles. Cada vez que intentábamos contraatacar, ya no había nadie, solo huellas en la arena, cada vez más cerca, cada vez más organizados, hasta que encontramos la camioneta quemada. Era de la patrulla que había desaparecido la semana anterior. Adentro encontramos sus cuerpos, atados a los asientos, quemados vivos, sus placas militares colgadas en los espejos retrovisores. Nos quedamos en silencio, porque entendimos el mensaje. Nos estaban cazando. Nos replegamos a una estación abandonada de Pemex, tratando de comunicarnos con la base. Pero la radio seguía muerta. Entonces, alguien encendió una linterna en la colina. Un solo destello, luego otro. Código Morse. SOS. Un llamado de auxilio. Era García. O eso creíamos. Porque cuando nos acercamos, solo encontramos una radio en el suelo. Y dentro de ella, una nota. Ustedes también desaparecerán. La paranoia nos estaba destrozando. Cada noche escuchábamos pasos afuera del campamento. Cada día encontrábamos más huellas alrededor de nuestras posiciones. Era imposible que el cartel supiera tanto de nosotros, que anticiparan cada uno de nuestros movimientos, a menos que alguien les estuviera diciendo, a menos que uno de los nuestros nos estuviera traicionando. El soldado Ríos se quebró. Estábamos en la fogata cuando sacó su pistola y nos apuntó. No podemos salir de aquí. Su voz temblaba. No hay salida. Morales intentó calmarlo, pero Ríos ya había tomado su decisión. Se metió el arma en la boca y apretó el gatillo. El eco de la detonación quedó flotando en el aire. Y entonces, la radio se encendió sola. Uno menos. Y se cortó la señal. Los soldados empezaron a sospechar unos de otros. Todos miraban de reojo. Nadie confiaba en nadie. La tensión explotó cuando Morales encontró un teléfono en la mochila de Sánchez. Era un satelital, y había mensajes en él. Mensajes con nuestras posiciones, con nuestras rutas, con nuestros nombres. Sánchez no dijo nada. No tenía que hacerlo. Ya lo sabíamos. Había sido él todo el tiempo. No tuvimos tiempo de decidir qué hacer con Sánchez, porque en la madrugada nos rodearon. No eran soldados, no eran sicarios, eran algo más. Hombres sin uniforme, sin insignias, rostros ocultos tras pasamontañas, pero bien armados, bien entrenados, como si fueran de los nuestros. Morales gritó órdenes. Abrimos fuego, ellos también. Las balas iluminaron la noche. Uno a uno, mis compañeros cayeron. Ríos, Durán, Juárez. Sánchez intentó correr, pero alguien lo alcanzó primero. Un disparo en la espalda. Cayó de rodillas, tosiendo sangre. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de miedo, y susurró: «Nunca fue el cartel», y murió. Me desperté con las manos atadas. Estábamos en un galpón, en algún lugar del desierto. Solo quedábamos 3. Morales estaba gravemente herido. El soldado Ortega tenía los nudillos destrozados.
Los hombres enmascarados nos miraban en silencio, y entonces uno de ellos habló. Su voz era firme, militar. «Sabemos quién eres», me miró con calma. «Y por eso no vas a salir de aquí. No sé qué les hicieron a los otros. Solo sé que yo desperté en medio del desierto, solo, con la radio encendida a mi lado, la frecuencia de mi unidad sonando, limpia, clara. Una voz familiar habló a través de ella. «Ejército Mexicano, aquí base central. ¿Me copia?». Intenté responder, pero ya no tenía fuerza. El sol me quemaba la piel, la garganta me ardía, y en mi bolsillo encontré una última nota. Esto nunca pasó. Cerré los ojos y esperé el final. Me encontraron en el kilómetro 32 de la carretera, deshidratado, con la piel quemada, pero vivo. Cuando me llevaron al hospital militar, un oficial me interrogó. Le conté todo, las emboscadas, los mensajes, los hombres enmascarados. Sánchez lo escuchó en silencio. Luego me miró. «Descansa, soldado». Pero supe que no me creía, o peor, que sí me creía. Pero no pensaba hacer nada al respecto, porque los hombres que nos mataron no eran narcos, y yo nunca debía haber regresado. Nos enviaron a la selva sin demasiadas explicaciones. El informe decía que había un laboratorio de drogas en el corazón de la selva chiapaneca, operado por el Cártel del Sureste. Nuestra misión era localizarlo, eliminar a cualquier amenaza y destruirlo. Nada nuevo. Éramos un equipo de 10 soldados de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, liderados por el capitán Morales. Nos insertaron vía aérea, dejando el helicóptero a varios kilómetros del objetivo para evitar ser detectados. El calor era insoportable. El aire húmedo y espeso se pegaba a la piel como una segunda capa de sudor. Lo que no sabíamos en ese momento era que no saldríamos todos de ahí, porque en la selva lo más peligroso no siempre son los enemigos. A veces, lo más peligroso es la gente en la que confías. Avanzamos en formación, cortando la maleza con machetes y siguiendo las coordenadas de la inteligencia. A las 2 horas encontramos las primeras señales del cártel. Un campamento improvisado, abandonado a toda prisa, platos de comida sin terminar, mochilas abiertas y algo peor, un hombre atado a un árbol. No era un soldado, era un campesino, el torso abierto, con los órganos expuestos y las manos cortadas. No fue ejecutado por militares. Esto lo hicieron los del cártel, o eso quisimos creer. El primer disparo llegó de la nada. Íbamos en formación cuando el soldado Rojas cayó al suelo con un impacto en la cabeza. Nos tiramos al suelo buscando cobertura, pero no había nadie. Dispararon solo una vez, un solo tiro certero. Esperamos 15 minutos con las armas listas. Nadie apareció. Entonces, el soldado Durán habló. «Nos están cazando». Nadie respondió, porque todos sabíamos que tenía razón. Seguimos avanzando, pero algo había cambiado. Ya no éramos los mismos. La selva nos estaba comiendo la mente. Cada ruido nos hacía apuntar el rifle en todas direcciones. Cada sombra parecía moverse. Y luego encontramos la nota, clavada en el pecho de otro cadáver. Sabemos quiénes son, sabemos qué hicieron. El capitán Morales la arrancó y la guardó sin decir palabra, pero lo vi temblar, porque en la selva las palabras también matan. Nos quedamos sin comida. Habíamos calculado los suministros para 5 días, pero la humedad echó a perder todo. El soldado Méndez, el más joven del grupo, comenzó a desesperarse. «No podemos seguir», susurró. «Nos van a matar». Morales lo cayó de un golpe. Pero algo en nosotros se fracturó en ese momento, porque sabíamos que tenía razón. Lo encontramos al anochecer. Un conjunto de chozas de madera con tambores de químicos y generadores ruidosos.
Pero no había nadie, solo cadáveres. No eran nuestros, eran de los del cártel, algunos con tiros en la cabeza, otros destrozados, como si alguien los hubiera torturado antes de matarlos. Y entonces llegó el mensaje por radio. Ustedes no son los primeros en llegar aquí. Morales ordenó apagar la radio, pero ya era tarde. Sabíamos que nos estaban escuchando, que siempre lo habían hecho. El soldado Vargas encontró un viejo cuaderno dentro del laboratorio. Era un diario, no de un narco, de un soldado. Pertenecía a un escuadrón que había sido enviado meses antes. La misión era la misma, pero no regresaron. Las últimas líneas eran casi ilegibles. El enemigo no está afuera, está con nosotros. Nos quedamos en silencio, porque el verdadero terror no era el cártel. Era la posibilidad de que alguien en nuestro grupo no quisiera que saliéramos vivos. La primera bala no vino de los narcos, vino de nosotros. Méndez, el más nervioso, le disparó a Durán. «Nos va a matar a todos». Morales lo desarmó de un golpe, pero ya no había vuelta atrás. Éramos soldados en guerra, y ahora la guerra era entre nosotros. Nos quedaban 5 hombres. El resto estaba muerto o desaparecido. Nos reunimos en el centro del laboratorio. Morales habló con calma. No podemos regresar. Sabíamos lo que quería decir. No éramos soldados en una misión, éramos testigos. Testigos de lo que el ejército había hecho antes. Testigos de lo que los soldados antes que nosotros hicieron en esta selva. La única forma de salir vivos era no salir en absoluto. La radio sonó de nuevo. Nosotros decidimos quién vive y quién muere. Morales sacó su arma. «Corre». Yo no dudé. Corrí hasta que mis piernas ya no pudieron más. Cuando me detuve, escuché los disparos. Morales los enfrentó solo. Lo mataron, porque en esta selva nadie sobrevive. Y si lo haces, no es porque ganaste, es porque alguien quiere que sigas vivo. Me encontraron 2 días después, deshidratado, lleno de lodo y con la mente hecha pedazos. El ejército me interrogó. Les conté todo. No me creyeron, o no querían creerme, porque cuando pregunté por la misión, me dijeron que nunca existió, que no había laboratorio, que el cártel nunca operó ahí, que los soldados enviados antes que nosotros nunca fueron registrados. Yo tampoco fui registrado, porque mi equipo nunca existió, porque esta misión nunca pasó, porque si hablo de lo que vi en la selva, me van a hacer desaparecer, como hicieron con ellos, como han hecho con todos.